Al través d'una sèrie de dibuixos i d'elles escultures, l'artista propone una reflexión sobre l'impacte humà en el planeta nunha civilización intoxicada pol consum. Antropoceno, bueno, es una serie de dibujos, como veréis, y entonces empieza un poquitín explicando lo que es el antropoceno, porque mucha gente pregunta, y el antropoceno, por ejemplo, tiene ya miles de años, ¿no?, que empezó a funcionar con los primeros seres humanos de la Tierra, cuando empezaron a cultivar la Tierra y a caminar como alimento general, ¿no? Y entonces en ese momento ya empezó el antropoceno, puede decirse el labrar la Tierra. Después fue avanzando y con los miles de años fuimos avanzando hasta llegar hoy a nuestros días un poco, sobre todo siglo XX, XIX, el destrozo total un poco de la naturaleza, ¿no? Y andamos todos, pues bueno, un poco, yo quiero que la gente comprenda un poco los problemas que hay ahora con el medio ambiente, el cambio de clima, que la gente todavía se lo toma un poco como a broma, ¿no? Y entonces yo quería representar con estos dibujos pues un poco esa historia, ¿no?, aunque con un poco independiente. Quiero decir yo que no son paisajes al uso de cómo puede verlos la gente, ¿no?, sino es una fantasía mía que quiero llegar a eso, pues bueno, pues como se ve la exposición, ¿no? Es una colección de 22 dibujos de momento, ¿no? Aquí no entra más, bueno, por el tamaño un poco de la galería, y me gusta que estén ligeros, ¿no?, que haya amplitud de entre cuadro y cuadro, espacio. Y es una serie pues donde se trabaja normalmente, bueno, todos ellos son con lápiz y grafito, quería diferenciar las dos cosas, pero trabajo con los dos a la vez. Y son de una elaboración pues de mucho cuidado, porque el grafito y el lápiz no puedes trabajar cómodamente encima porque enseguida se embarra, ¿no?, se mancha. Y entonces, bueno, quería hacer una selección de ellos, y donde se ve la diferencia de tonos en la pintura, en el dibujo, ¿no?, respetando los blancos del papel, trabajando con lápices blandos del 4 al 10, ¿no?, y después, bueno, alguna barra de grafito para ayudarme, sobre todo en los fondos, para poder acabarlos tranquilamente, ¿no?, suavemente y, bueno, echando horas, como se dice. Los dibujos, pues la gente a veces quiere buscar un paisaje realista, vamos a decir, ¿no?, porque es un poco una crítica hacia lo industrial o desindustrializado, y con lo que juego es con la fantasía, ¿no?, y un poco también la manera de trabajar mía de todos estos años que empecé ya con los polígonos desindustrializados, y voy trabajando pues con una simbología propia, ¿no?, y entonces quiero que sea un poco también punzante, ¿no?, porque aquí hay espacios donde ves figuras de los dibujos como muy afiladas, ¿no?, y todo eso significa agresividad, ¿no?, que a veces salen de la propia tierra y otras veces desde encima, como si te lloviera algo, ¿no? Y después hay otra parte donde el dibujo del fondo, donde meto como un espacio de una vivienda, por decir, ¿no?, una habitación, y queriendo comentar que toda esa parte que entra de afuera está inundando también de basura la parte interior nuestra, ¿no?, de cada uno, de su vida, ¿no?, de su mundo. Pues tengo estas otras dos esculturas que forman parte de la exposición, aunque son de unos años atrás, pero que vienen todos del mismo problema, ¿no?, o de la misma historia, de las piezas de los polígonos desindustrializados. Son materiales totalmente de reciclar, porque son cajas de cartón que voy casando y haciendo un volumen como escultórico, ¿no?, de cualquier otra cosa,
donde se entelan y echando colas hasta que cojan una dureza increíble, ¿no? Y después las voy trabajando también con color como si fueran fondos de los cuadros cuando meto el color y demás, ¿no? Y son unas piezas, bueno, que llaman mucho la atención un poco por ese material y un poco por lo que cuenta, ¿no? Que es un poco la idea de los dibujos.